Bueno, vamos a empezar, porque ya no creo yo que venga muchos más de los que estamos. Ya el resto lo verás después grabado. La asignatura nuestra es eclesiología, sacramentos y moral. Eso significa que lo que pretende la asignatura es estudiar un poquito qué es la iglesia, estudiar cómo celebra la iglesia y estudiar cómo vive la fe la iglesia a través de la moral, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es el tema de la liturgia, el tema de la celebración. ¿Qué celebra la iglesia? Por tanto, primero vamos a ver qué es la liturgia. Vosotros, igual que hicimos la semana pasada, si en algún momento tenéis alguna duda o lo que sea, me paráis y lo hablamos, ¿vale? Ya os digo que esto es una cosa muy larga, entonces lo que vamos a hacer es simplificarlo un poquito para que en un vídeo, en una sesión, lo entendáis así por encima y con los apuntes pues aclaréis más, ¿no? En primer lugar vamos a ver qué es la liturgia, después vamos a ver qué es celebrar, que es importante, y qué papel tiene la liturgia en la economía de la salvación. Y por último, vamos a ver el año litúrgico y los sacramentos, los 7 sacramentos, es decir, los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos de Estado. En primer lugar, ¿qué es la liturgia? Bueno, pues liturgia es la celebración del misterio de Cristo. Es lo que la Iglesia celebra para que los cristianos vivan de él y den testimonio en medio del mundo. Es decir, cuando nosotros celebramos un bautizo, cuando celebramos una Eucaristía, cuando celebramos algún sacramento, ¿eh? Lo que estamos haciendo es celebrar el misterio de Cristo en medio del mundo. ¿Eh? Cristo actúa como cabeza en medio de su iglesia. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de la iglesia como cuerpo de Cristo y decíamos que Cristo era la cabeza de ese cuerpo? Bueno, pues Cristo en el sacramento actúa como cabeza y la iglesia como cuerpo de Cristo ejerce el culto público que se le debe a Dios. Muchas veces decimos, bueno, yo es que no participo de la Eucaristía o de algún sacramento porque me aburro, porque no conecto, porque es que la primera obligación del ser humano ante Dios es darle culto. Estamos obligados a dar culto a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el ser supremo, el absoluto, y por encima de todo eso es un Padre que nos quiere y que nos ama. Y si queremos estar en contacto con ese Padre que nos quiere y que nos ama, tenemos que dialogar con Él a través de la oración, pero sobre todo tenemos que encontrarnos con Él y darle culto a través de los sacramentos, a través de la liturgia. ¿Eh? Dice ahí el PowerPoint, Cristo se hace presente en la Eucaristía, en el bautismo, en la palabra, en la oración, a través de la liturgia, Dios se hace presente en medio de su iglesia. Y el Padre derrama sus bendiciones en el Hijo por medio del Espíritu. Entonces, por medio de la iglesia, por medio de la liturgia, la iglesia adora, alaba y da gracias al Señor. Pero esto es importante, la liturgia no agota la acción de la iglesia. La iglesia no solo tiene que dar culto a Dios y adorar a Dios, sino que también la iglesia, su función es anunciar el mensaje del Evangelio en medio del mundo, estar al servicio de los más necesitados, especialmente de los más pobres. Entonces, ¿la liturgia forma parte de la iglesia? Sí. ¿Es importante dentro de la iglesia? Sí. ¿Es toda la iglesia? No. La iglesia es más amplia, no es solo el tema de la liturgia. Bueno, ¿de dónde procede la palabra liturgia? Pues es una palabra latina que significaba acción por el pueblo o obra o quehacer público. ¿Mm? Era, en definitiva, era un servicio que se hacía a favor del pueblo. El término liturgia aparece en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, uy, que no me sale, es que me lío. En el Antiguo Testamento aparecen alrededor de unas 500 veces, ¿vale? Sobre todo para designar el culto de los sacerdotes levitas en el templo. ¿Mm? En el Nuevo Testamento aparece poco. Aparece o bien haciendo referencia al servicio civil, o bien haciendo referencia al culto levítico, o bien
haciendo referencia a la evangelización, o como cuarto sentido, haciendo referencia a lo que estamos hablando, como ritual celebrativo, ¿vale? Pero fijaos cómo en el Nuevo Testamento el abanico palabra-liturgia es amplio, ¿no? Servicio civil, culto de los levitas, evangelización y último, celebración ritual. ¿Qué evolución posterior ha tenido ese término? Pues los primeros cristianos, cuando utilizan la palabra liturgia para designar el culto de la nueva alianza. Aquí hay una diferencia. En Oriente se usa mucho y en Occidente se prefiere utilizar las palabras officium o ministerium. Cuando hablamos de celebración, en Oriente utilizaban la palabra liturgia y en Occidente utilizaban la palabra officium o ministerium, que es equivalente. Con el Concilio Vaticano II y la Sacrosanctum Concilium se define lo que es la liturgia. Dice aquí, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Eso es lo que dice la Sacrosanctum Concilium en su número 7. ¿Qué hay que destacar de esta definición? Lo primero, que en la liturgia obra Cristo total. Cristo como cabeza, pero la Iglesia como asociación. Segundo, tiene como finalidad la santificación de todos los hombres y el culto al Padre. Es decir, da el culto a Dios, pero también la santificación y el derroche de la gracia de Dios en todos los hombres. Tercero, pertenece a todo el pueblo de Dios, que por el bautismo participamos de un sacerdocio real. Es decir, no solo los sacerdotes levitas participan de la liturgia, sino que por el bautismo ahora todos podemos participar de esa liturgia. Por eso dice que pertenece a todo el pueblo de Dios. Sigue diciendo, o sigue extrayéndose de esta definición, está constituida por gestos y palabras. Gestos que son significativos y palabras que realizan lo que significan esos gestos. Si os acordáis cuando decíamos que la iglesia era sacramento universal de salvación, decíamos que la definición de sacramento era signo eficaz de la gracia. Es un signo que realiza aquello que significa. El bautismo es agua que purifica, que limpia, que da vida, pero ese agua está unida a unas palabras que hacen que aquella persona que lo recibe nazca a la nueva vida y se regenere por ese agua que recibe. ¿Vale? Por eso te dice, está constituida por gestos y palabras que significan y realizan la salvación. Y por último dice, configura y determina el tiempo de la iglesia hasta la escatología. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía o cuando nosotros celebramos cualquier sacramento, nosotros actualizamos la salvación aquí y ahora para las personas que están viviendo ese sacramento aquí y ahora. Pero nos ayuda a mirar al futuro, nos ayuda a mirar la salvación que Dios nos quiere ofrecer, ¿eh? Que Dios quiere, de la cual quiere que Dios participemos, cada uno de nosotros. Dice, por eso la liturgia es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia. La noción de liturgia que ofrece el concilio podemos definirla como la función santificadora y cultural de la Iglesia, esposo y cuerpo sacerdotal del Verbo encarnado, para continuar en el tiempo la obra de Cristo por medio de los signos que lo hacen presentes hasta su venida. Es decir, la Iglesia, como ya hemos dicho, pues posee muchos signos. La función de la Iglesia no es solo celebrar el culto, ¿no? Sino también anunciar la palabra y también estar en medio de los pobres, ¿eh? Pero quizás la liturgia sea la acción más grande o el regalo más grande
que puede ofrecer la Iglesia a la humanidad. ¿Por qué? Porque es a través de la liturgia el modo que Dios distribuye su gracia a los hombres. ¿Eh? Por medio de la liturgia, Dios hace hijos a través del sacramento del bautismo. Por medio de la liturgia, Dios nos permite participar de la Eucaristía, haciendo que participemos de su cuerpo y de su sangre. Por medio de la liturgia, Dios nos une en el sacramento del matrimonio. Por medio de la liturgia, Dios nos hace sacerdotes y así hasta los 7 sacramentos. ¿Vale? Por eso es importante distinguir entre cosas que son litúrgicas y cosas que no son litúrgicas. Dice, ¿qué son las cosas litúrgicas? Son actos sagrados instituidos por Cristo, realizados por personas legítimamente designadas conforme a los libros litúrgicos y para dar gloria a Dios. Dentro de estas acciones litúrgicas entrarían los 7 sacramentos. ¿Mm? Dice, ¿qué acciones no son litúrgicas? Acciones sagradas que se realizan en una iglesia o fuera de ella, con o sin sacerdote y que son ejercicios piadosos. Por ejemplo, una procesión, el rezo del rosario, un encuentro espiritual, cosas así, ¿vale? Son acciones sagradas que no necesitan de un sacerdote, pero que son ejercicios piadosos y que nos ayudan a profundizar en la cercanía hacia Dios, pero no son acciones litúrgicas, ¿eh? Porque no han sido instituidas por Cristo, porque no son actos sagrados, porque no son realizados por personas legítimas como los sacerdotes y porque no están recogidas en los libros litúrgicos. ¿Vale? Para que las acciones litúrgicas tengan una eficacia, se requieren que sean válidas y lícitas, ¿eh? Y la eficacia de los ejercicios piadosos dependen sobre todo de la actitud personal de las personas que las reciben, ¿no? Ahí está la diferencia entre una cosa y otra. Si yo rezo un rosario y lo rezo concentrado, pues evidentemente me va a servir personalmente. Pero si yo recibo un sacramento y no lo recibo válido y lícitamente, no he recibido el sacramento. Por ejemplo, si yo me acerco al sacramento del matrimonio y yo me voy a casar, pero me están obligando a casarme, no recibo válidamente el sacramento del matrimonio. Luego no estoy casado. ¿Vale? Ya eso, si Dios quiere, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya lo preguntáis al final de la... O si queréis preguntar ahora, preguntáis ahora también, no hay problema. ¿Qué es celebrar? Porque hemos visto en este ratito qué es la liturgia, ¿vale? Y de dónde procede la palabra liturgia y cómo define el concilio la liturgia. Pero ¿qué es celebrar? Porque es importante darnos cuenta de que el hombre por naturaleza necesita celebrar, necesita encontrarse con Dios. Y si nosotros contemplamos este mes de mayo, por ejemplo, vemos que está cargado de celebraciones, con la llegada de la primavera, la llegada de la alegría, ¿eh? Con una nueva etapa, el hombre tiene necesidad de celebrarlo. Pues esa necesidad de celebrar también la encontramos dentro del misterio litúrgico. Dice, las acciones litúrgicas son celebraciones de la Iglesia. El hombre es un ser celebrativo por naturaleza y el hombre por naturaleza también es un animal religioso que tiene que entrar en relación con Dios y que tiene que entrar en relación con los demás. ¿Mm? El hombre realiza esta relación en la celebración porque necesita compartir el gozo del encuentro con el absoluto. Es un encuentro con aquel que nos crea y que nos salva. El hombre por necesidad y por naturaleza tiene esa necesidad de encontrarse con Dios, celebrar la alegría o incluso también celebrar las penas con ese totalmente otro, con ese absoluto, y celebrarla también en unión con el resto de hermanos. Por eso la liturgia o la celebración es algo connatural
al ser humano. ¿Mm? ¿Qué es lo que importa de esa celebración? Pues que el centro de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestro encuentro, es el misterio pascual, el misterio de Cristo que muere y que resucita por cada uno de nosotros. Celebrar procede del término latino celebrare, que es el acto de reunirse varias personas en un mismo lugar, en torno a un acontecimiento o sentimiento común. En la Roma pagana, pues se reunían en torno a las fiestas paganas, en torno a los juegos del circo, en torno a los espectáculos y en torno a los actos religiosos, ¿vale? Celebrar significaba reunirse en un mismo lugar de una manera gozosa, ¿no? Bien por una fiesta o bien por un acontecimiento circense, por un espectáculo o por lo que fuera. Lo que sí es importante es que el término celebrar o la celebración en sí está cargado de grandes connotaciones antropológicas, ¿eh? Primero porque hacer fiesta es un acontecimiento social y comunitario. Segundo porque implica una relación y un encuentro con otras personas. Tercero porque crea apertura y cercanía. También porque sirve para unificar al grupo, porque educa y cataliza en la moral y además porque es algo vivo. Cuando nosotros hablamos de celebrar y celebrar como un misterio del hombre, como un misterio antropológico, estamos haciendo referencia a que el hacer fiesta sirve al hombre para hacer todo eso que veis aquí. Reunirse socialmente y comunitariamente, establecer relaciones y encuentros, crear apertura y cercanía, unificar a los grupos, educar, ¿eh? Y vivir. Todo eso es algo que el hombre necesita expresar por medio de la fiesta, por medio de la celebración. A esa parte antropológica se le añade desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la liturgia una parte espiritual o una parte teológica. ¿Cuál es esa parte teológica? La podemos distinguir en tres dimensiones, ¿eh? Primera dimensión, actualiza la salvación. Es decir, nosotros cuando celebramos un sacramento, no estamos recordando algo, sino que lo que estamos haciendo es vivir aquí y ahora el misterio de Cristo resucitado para mí y para mi comunidad. ¿Vale? Entonces, no es un recuerdo en el que yo lo que estoy haciendo es recordar lo que vivió Israel o lo que sufrió Jesús o lo que hizo Jesús o la muerte de Jesús o la resurrección de Jesús, sino que lo que yo estoy haciendo es actualizar ese misterio para que yo hoy aquí lo viva y lo haga presente. Luego es una actualización del misterio de la salvación, por eso también es alegre y gozoso, porque lo que estoy haciendo es vivir aquí y ahora el misterio de Cristo muerto y resucitado. Segundo, tiene una dimensión escatológica, es decir, mira al futuro, mira a la salvación eterna, mira a la participación de la iglesia peregrina, que somos nosotros, en la iglesia triunfante, que es la que ya está contemplando cara a cara a Dios. Entonces, es una manera de unirnos a la liturgia celestial, aquella que ya están celebrando cara a cara los santos, los ángeles que contemplan la gloria de Dios. ¿Vale? Y tiene una dimensión comunitaria. ¿Por qué? Porque es la acción de Cristo y de su pueblo, ¿eh? No es Paco el que celebra solo y exclusivamente, sino que es el pueblo de Dios el que está celebrando. El que celebra un bautismo, el que celebra la Eucaristía, el que celebra la unción, el que celebra un matrimonio, el que hace cualquier acción litúrgica. No es algo individual, sino que es algo comunitario. ¿Quién obra este misterio? El Espíritu Santo, que es el que actualiza la salvación, el que adelanta en nosotros la escatología final y el que hace que nos unamos formando un cuerpo, una unidad, que no andamos dispersados, que no andemos dispersados, sino que realmente estemos unidos formando un solo cuerpo. ¿Vale? Eh,
Perdona que es que yo también estoy resfriado un poquito. Esta definición de celebración tiene una dimensión ritual, una dimensión mistérica y una dimensión existencial. ¿Eh? ¿Cuál es la dimensión ritual? Pues que se realiza por medio de unos ritos. El bautismo tiene un rito, la comunión tiene unos ritos, el matrimonio tiene un rito. Entonces, cualquier acción litúrgica tiene un ritual, es una acción ritual, pero también es una acción misteriosa, porque por medio de ese rito, Dios, misterio, se hace presente y actuante en mi día a día, en mi vida concreta. Y Dios me otorga la salvación y su gracia por medio de ese rito. Y tiene una dimensión existencial, es decir, de nada sirve ese rito si yo después no lo llevo a la vida y no transforma mi vida. Si yo voy a la misa y salgo de la misa igual que entré, no me sirve de nada o no me ha servido de nada. Si yo voy a la misa a encontrarme con el pueblo de Dios y después no anuncio el misterio que he vivido a aquellas personas que no forman parte del pueblo de Dios, no me sirve de nada. Luego, esa dimensión ritual a través de la cual Dios se hace presente de manera misteriosa, si después eso no lo llevo a la vida, no lo llevo a la existencia, la liturgia no me sirve de nada. Porque la gracia no es solo para mí, sino que la gracia es también para que yo la comparta y la transmita a aquellos que me rodean. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Habéis entendido todo? Yo de momento todo entendí. Sí, Sí, ¿no? María Ángeles, soy gente muy lista. sí, sí. ¿Tú tienes frío, no, Juana? Yo sí me ha entrado un frío aquí de repente. Vamos, Te he que pegado yo el venga a resfriado tirar por la medio manta para digital. arriba. Bueno, entonces vamos a entrar en una tercera parte, es decir, la liturgia en la economía de la salvación. ¿Eh? Cuando hablamos de economía de la salvación no estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de cómo Dios actúa en la historia, y cómo Dios transmite su salvación por medio de la historia. Dice, la liturgia es el modo de entrar la gracia, la salvación, en la corriente de la historia. Es en esa historia donde continúa la gracia y donde continúa Dios actuando entre los hombres. Dice ahí, Cristo actúa por medio de los sacramentos para comunicar su gracia. La liturgia es el momento en el que que no me sale, se sintetiza pasado, presente y futuro. ¿Eh? La liturgia conecta con el pasado porque es heredera, hace memoria de toda la historia de Israel y de toda la historia de la salvación, teniendo a Jesús como centro, su muerte y su resurrección. Ahora es presente porque todo ese misterio no es simple recuerdo, sino que lo hace actual, ¿no? Lo hace presente, ¿eh? Y además nos hace mirar hacia el futuro, porque lo que nos quiere regalar Dios es entrar en su comunión, aquí y ahora, pero nos hace partícipes ya de la plena comunión que Dios nos regalará en la vida eterna. ¿Vale? Salvar es que Dios nos comunica hoy su vida y en comunidad. Por eso es tan importante la relación de la liturgia con la historia de la salvación, porque une pasado, presente y futuro y me comunica a Dios, a mí y a la comunidad que se reúne en su nombre. ¿Cuál es la finalidad de la liturgia? Adorar y bendecir al Padre y transmitir la salvación de Cristo por medio del Espíritu Santo. En la liturgia obran las tres personas divinas. Se da culto al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entrar en la comunión de Jesús para que podamos dar culto a Dios Padre. ¿Vale? Por eso
Dice ahí, el Espíritu Santo prepara a la asamblea, recuerda y manifiesta a Cristo y hace presente la salvación y la actualiza para la comunidad y para la persona concreta. ¿Mm? El Espíritu Santo es aquel que cuando celebremos, si Dios quiere, dentro de varias semanas, el día de la ascensión, Jesús promete el Espíritu a su iglesia para que sea el Espíritu quien siga obrando la salvación en medio de los hombres. ¿Cómo obra ese Espíritu la salvación en la liturgia? Preparando a la asamblea, haciendo presente y manifestando a Cristo en medio del mundo y actualizando la salvación a todos los hombres. ¿Quién celebra? Pues celebra el Cristo total, Cristo como cabeza y nosotros como su cuerpo. Lo que pasa es que cada miembro de su cuerpo, de ese cuerpo, tiene una función. Por un lado está la asamblea, por otro lado están los sacerdotes y por otro lado están los ministros particulares, como aquellos que dan la comunión o como aquellos que hacen un servicio al altar o aquellos que leen la palabra, ¿vale? Pero actúa el Cristo total, Cristo como cabeza y nosotros como miembros de ese cuerpo, pero cada uno con su función. ¿Quién celebra la liturgia en el cielo? Porque nosotros estamos diciendo que la celebración litúrgica es anticipación de esa liturgia celestial. Entonces, ¿quién celebra la liturgia celestial? Los ángeles, los santos de la antigua alianza, de la nueva alianza, la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y la muchedumbre inmensa de aquellos que ya han sido salvados, que ya están contemplando el rostro de Dios y que esperan aún la resurrección futura. ¿Cómo celebrar? Signos que transmiten la gracia sacramental, es decir, los signos del bautismo, los signos de la unción, los signos de la confirmación. ¿De dónde proceden esos signos que después son eficaces para transmitir la gracia? Pues esos signos provienen del mundo creado, de la vida social o son ritos de la antigua alianza. Por ejemplo, signos del mundo creado, el agua. ¿Mm? El agua es un signo que evidentemente por naturaleza sabemos que da vida, nutre o incluso quita vida. Por eso nosotros utilizamos el agua para el bautismo, porque da vida al hombre nuevo y quita la vida al hombre viejo. De la vida social, pues hay signos que utilizamos en los sacramentos que proceden de la vida social, por ejemplo, el tema del incienso. Cuando nosotros usamos incienso, pues evidentemente a lo mejor hoy no tiene mucho sentido, pero en la vida social antigua, pues se utilizaba como símbolo de las oraciones que suben del hombre hacia la divinidad. ¿Mm? Y ritos de la antigua alianza, como por ejemplo la unción. Cuando nosotros ungimos a las personas con el crisma era un aceite que se utilizaba para ungir a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Nosotros cuando utilizamos el crisma, significa que esa persona que es ungida en Cristo como sacerdote, profeta y rey. ¿Mm? Entonces, los signos que nosotros utilizamos son signos que proceden del mundo creado, de la vida social o son ritos heredados de la antigua alianza. El hombre, como es un ser comunicativo, Dios entra en relación con el hombre usando signos que el hombre pueda conocer y que el hombre pueda utilizar. Por eso, de ahí procede ese doble contexto que se os explica, contexto cultural y contexto celebrativo. Eso lo leéis en casa tranquilamente y ya no, para no alargarnos mucho en este tema. ¿Cuándo se celebra? Pues se celebra sobre todo el domingo, que es el Día del Señor. Se celebra sobre todo la Pascua, en la que celebramos el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, y todo el año litúrgico estará centrado en intentar celebrar los misterios que circundan a la Pascua, es decir, la Navidad, el Adviento, la Cuaresma, la fiesta de los santos, la fiesta de la Virgen, ¿eh? Están
colocados de tal manera que tengan a la Pascua como su centro. ¿Por qué cambia, ¿por qué cambia la Cuaresma? Porque si os acordáis, los concilios, el concilio de Nicea, establece que la Pascua se celebre el primer domingo de la luna llena de primavera. Como la primavera va cambiando, la Pascua va cambiando. Y al cambiar la Pascua, cambia también la Cuaresma. Entonces, si colocamos la Pascua en el centro del año litúrgico, el resto de fiestas irán moviéndose conforme vaya cambiando la fiesta de la Pascua. ¿Eh? ¿Qué no cambia? El Adviento, por ejemplo, que son 4 semanas antes del 24 de diciembre. ¿Eh? Eh, la fiesta de los santos, pues hay santos que tienen su fiesta y eso es inamovible, pero hay fiestas que sí van cambiando dependiendo de la celebración del año litúrgico. ¿Dónde celebrar? Pues esto también es importante. Donde se reúnen los cristianos, allí está Dios. Pero por naturaleza también necesitamos de nuestros lugares de oración y de nuestros lugares de celebración. ¿Se puede celebrar en el campo? Evidentemente se puede celebrar en el campo, pero lo ideal es que celebremos dentro de los templos que están dedicados al culto divino. Dice, ¿cuáles son los lugares más importantes dentro del templo? El altar, el sagrario, la sede del obispo, que se llama cátedra, la del sacerdote, el ambón, la pila bautismal, el confesionario. Si vosotros dais una vueltecita por la iglesia, por dentro de una iglesia, os daréis cuenta de que está el altar, está el sagrario, está la sede, está el ambón, donde se lee la palabra de Dios, está la pila bautismal, que está aparte, que suele estar al principio de la iglesia, está el confesionario. ¿Qué tiene que tener sobre todo estas iglesias? Nobleza, pero a la vez sencillez, autenticidad y comodidad. Sería lo ideal para que la persona se sienta a gusto a la hora de celebrar dentro de un templo. ¿Eh? Nobleza, porque evidentemente cuando se da culto a Dios tenemos que utilizar cosas nobles. ¿Se puede celebrar con un cáliz de madera? Sí. ¿Se puede celebrar con un cáliz de oro? También. ¿Eh? Lo importante es la nobleza de ese cáliz que estemos utilizando y la autenticidad. ¿Eh? La comodidad también es importante porque si estamos en un banco que es más duro que qué, pues evidentemente estaremos deseando que el cura termine la Eucaristía, pues se nos pone el culo cuadrado. ¿Eh? Pero si no tenemos un banco que sea cómodo, pues evidentemente nos tendremos que adaptar. Pero lo importante es que se den esos tres requisitos, ¿no? Y otra cosa que es importante, de cara a el encuentro con otras iglesias que son hermanas. Cuando nosotros, si vosotros vais a un templo católico, os daréis cuenta de que hay imágenes de culto, hay imágenes de santos, imágenes de la Virgen. ¿Eh? Si vais a una iglesia protestante, no encontraréis imágenes. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros cometemos idolatría al darle culto a una imagen. Y no es así. Nosotros no adoramos las imágenes, sino que lo que hacemos es venerarlas. Es decir, nosotros lo que hacemos cuando vemos una imagen de la Virgen es recordar que detrás de esa imagen de madera está la Madre de Dios. Cuando nosotros vemos una imagen de un santo, como por ejemplo San Juan Bautista, que es el santo de mi parroquia, pues yo no adoro a San Juan Bautista, sino que le pido a San Juan Bautista que interceda ante Dios para que Dios obre en mi vida el milagro o su acción de la gracia que yo necesito, ¿vale? Pero nosotros los católicos no adoramos las imágenes, sino que las veneramos. ¿Sí? Sabemos que son tallas, pero esas tallas lo que hacen es ayudarnos a entrar en contacto con la divinidad o a entrar en contacto con los santos que son intercesores ante la divinidad, ¿vale? Otro punto importante dentro de la liturgia, el año litúrgico. Decíamos que
el centro de la vida del cristiano es el misterio pascual. Bueno, pues si el centro de la vida del cristiano es el misterio pascual, todo el año lo dedicaremos a celebrar este misterio o a prepararnos para la celebración de este misterio. Dice, la liturgia celebra el misterio pascual, el que es el centro de la obra salvífica de Cristo. Luego la liturgia nos tiene que llevar a la vida, a vivir ese misterio. El año litúrgico es signo salvífico por el que se actualiza a lo largo del año los misterios de la salvación de Cristo. El centro es la Pascua y dentro de ese centro celebramos la Encarnación, que es la Navidad, y Pentecostés, que es el envío del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Qué tiempos especiales hay dentro de este año litúrgico? La Navidad, el domingo, que es el Día del Señor, y la Pascua. La Semana Santa, el domingo más importante de la Semana Santa es el domingo de resurrección. Pero dentro de esa Semana Santa hay 3 días que son especialmente importantes. El Jueves Santo, que celebramos la última cena, el Viernes Santo, que celebramos la muerte de Jesús, y la Vigilia Pascual, que celebramos el misterio de la resurrección. ¿Mm? La Pascua después se prolonga durante 50 días hasta que llega Pentecostés. Y 40 días antes de la Semana Santa tenemos lo que es el tiempo cuaresmal. Ahí en este dibujito que tenéis una representación de lo que es el año litúrgico, ¿vale? Empieza con el Adviento, llega la Navidad, después viene el tiempo ordinario, la Cuaresma, la Semana Santa, el tiempo pascual, Pentecostés, y después de Pentecostés vienen una serie de fiestas que son importantes, como el momento en la Trinidad, el momento del Corpus, y comienza el tiempo ordinario, que es un tiempo bastante largo. Cuando termina el tiempo ordinario, llega Cristo Rey, y cuando celebramos Cristo Rey, empieza otra vez el tiempo de Adviento, la Navidad, y así todos los años. ¿Vale? Así se dividiría lo que es el año litúrgico. La Navidad, como bien sabéis, es el 25 de diciembre, es el Dies Natalis Solis Invicti, es decir, lo que hace el cristianismo es, como no sabemos qué día exacto nació Jesús, pues celebramos el día en el que el sol empieza a vencer a la oscuridad. El día comienza a ser más largo que la noche. Entonces, ese día es el 25 de diciembre. Antes del 25 de diciembre hay 4 semanas de Adviento que nos preparan al misterio de la Navidad. Y en esas 4 semanas, pues escuchamos a los profetas, a Juan el Bautista, a María, que nos van a preparar para vivir ese tiempo tan grande que es el tiempo de la Navidad. Y dentro del calendario litúrgico, pues también eso lo leéis ya con más detenimiento y con más tranquilidad, pues hay una serie de fiestas, memorias, solemnidades que van a ir variando dependiendo del momento y tendrán mayor o menor solemnidad dependiendo de lo que celebremos. ¿Eh? Cuando celebramos el Corpus, pues evidentemente tiene una gran solemnidad. Cuando celebramos la memoria de un santo cualquiera, te iba a decir, pero pues, un santo, pues evidentemente no tiene la misma solemnidad que la solemnidad del Corpus. Por eso al Corpus le llamamos solemnidad y al día de un santo, pues lo llamamos fiesta, ¿no? O lo llamamos memoria o lo llamamos feria. ¿Vale? Ya eso con tranquilidad lo leéis en casa a través de los apuntes. Lo mismo pasa con las solemnidades y fiestas del Señor, como la Navidad, la Pascua, Cristo Rey y las solemnidades y fiestas de la Virgen. Si os dais cuenta aquí sí os he puesto para que distingáis como los niños de catequesis que cada tiempo litúrgico tiene un color distinto. El tiempo de la Pascua utilizamos el color blanco, el tiempo de las fiestas de Pentecostés, de los mártires o de los apóstoles, utilizamos el rojo, el tiempo ordinario utilizamos el verde, el tiempo de Cuaresma o de Adviento utilizamos el morado
Y hay días especiales dentro de la cuaresma y del Adviento que se utiliza el color rosa. Son dos domingos especiales que son el domingo de la alegría y el domingo de la esperanza. Y entonces en esos domingos, en vez de utilizarse el morado, se utiliza el color rosa. ¿eh? Hay también un color especial, que es el color celeste, que se utiliza para las fiestas de la Virgen. ¿eh? Pero con que vosotros os quedéis con los cuatro colores básicos, el blanco, el rojo, el verde y el morado, que son los que se celebran en los tiempos litúrgicos, pues vamos de eso. ¿Vale? ¿Alguna duda de todas estas cosas? Es mucha información para meter así de sopetón. ¿Alguna duda, Juana? Mm. ¿Dónde he metido yo el móvil? Aquí. Pero es un momentito que me ha sonado. No, no es importante. Bueno, pues visto qué es la liturgia, visto que es importante la celebración como algo que forma parte del ser humano, y visto que es el tiempo litúrgico, vamos a adentrarnos ahora en los sacramentos, los 7 sacramentos. Están los sacramentos de la iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Están los sacramentos de curación, que es penitencia y unción. Y están los sacramentos de Estado, que es orden y matrimonio. ¿Vale? El sacramento del bautismo es el primer sacramento. ¿eh? Es el sacramento, ya a eso lo leéis con más detenimiento, con más tranquilidad en casa, pero así por encima, es el sacramento que nos ayuda a morir al hombre viejo y a renacer como criatura nueva en Cristo. Tiene su prefiguración en el Antiguo Testamento, con el agua que da vida, con el momento de Noé, con el paso del Mar Rojo y el paso por el Jordán. ¿eh? El bautismo sirve para crecer en Cristo y tiene un rito que es la inmersión o derramar agua, invocando la Santísima Trinidad. Es decir, hay dos modos de bautizar. Está el bautismo que normalmente el que veis, que es coger al niño y echarle agüita en la cabeza diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sería bautismo derramando agua sobre la cabeza del bautizando, o el bautismo por inmersión, que sería entrar en una piscina, especialmente este se hacía en la antigüedad, aunque se sigue haciendo ahora también, una piscina que tiene 3 escalones, ¿eh? simbolizando la muerte al hombre viejo y el nacimiento a la nueva vida por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí los 3 escalones. ¿Vale? Y entonces la persona se sumergiría en la piscina, dentro de la piscina lo esperaría el sacerdote, lo bautizaría sumergiéndolo en la piscina y esa persona saldría de la piscina renaciendo como criatura nueva, ¿vale? Es mucho más bonito, pero es un poquito más complicado de realizar, ¿vale? Eh, el sacramento del bautismo tiene una confesión de fe. Los adultos hacen esa confesión de fe. Creo en Dios, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Los niños, como son pequeños, no pueden hacer esa confesión de fe, entonces la hacen los padres en su nombre, los padres y los padrinos. ¿Quién es ministro del bautismo? Pues el obispo, el sacerdote, el diácono y cualquier persona estando el catecúmeno en peligro de muerte. Es decir, vosotras, si veis que alguna persona está en peligro de muerte y quiere ser bautizada, lo podéis bautizar. ¿Mm? Diciendo, fulanita, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por gracia divina esa persona está bautizada. ¿Vale? Siempre en peligro de muerte. No, no cualquiera puede bautizar porque le da la gana, sino cuando realmente hay peligro de muerte. ¿Vale? Cuarto, ¿qué es importante? Pues hay que saber que el bautismo es necesario para salvarse. Existen 3 tipos de bautismo. Igual que decíamos que está el bautismo echando agua y el bautismo por inmersión, eh, el sacramento del bautismo se puede recibir de 3 maneras.
La manera normal, que sería la de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eh? La manera del martirio, es decir, aquellas personas que no están bautizadas, pero han dado su vida por Cristo, ese sería el bautismo de sangre. ¿Eh? Son personas que no han recibido el bautismo, pero que al ser martirizadas han sido bautizadas porque han derramado su sangre por dar testimonio de Cristo. Y la tercera manera de recibir el bautismo es el bautismo de deseo. Es decir, a mí no me han matado por entregar mi vida a Cristo, pero mm, soy catecúmeno y me muero. Y no he recibido el bautismo de manera física, pero en mi interior yo deseaba morirme habiendo recibido el bautismo. Y como Dios es todopoderoso, pues ese deseo de la persona lo hace realidad. Y entonces esa persona que había muerto sin recibir el bautismo, recibe por gracia divina el bautismo de deseo. ¿Vale? Porque desea recibir ese sacramento. ¿Habéis comprendido esto? ¿Esta parte? Sí, Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues, ¿qué gracia o qué don nos otorga el bautismo? Pues nos une a Cristo, nos hace hijos de Dios, nos hace formar parte de la iglesia, borra de nosotros todos los pecados y el pecado original con el que todos los hombres nacemos. Es decir, ahí en ese párrafote pues, tenéis toda la gracia, todas las gracias que se reciben por el sacramento del bautismo. Segundo sacramento de la iniciación cristiana que es importante para ser un cristiano adulto, el sacramento de la confirmación. ¿Eh? Fijaos que no estoy diciendo bautismo, Eucaristía, confirmación, sino que el orden ideal sería bautismo, confirmación, Eucaristía. Nosotros, porque ha ido habiendo modificaciones históricas a la hora de impartir los sacramentos, hacemos bautismo, primera comunión y confirmación. Pero lo ideal sería bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Vale? El sacramento de la confirmación, ¿qué es lo que hace? Comunicarnos el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. La confirmación recibe varios nombres. Confirmación primero porque confirman la fe y crismación porque lo que el obispo hace es ungirnos en la cabeza con el crisma. El rito es la unción con el crisma por medio de la imposición de manos. ¿Mm? Y el obispo dice, yo te unjo, no como era, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces, a través de la unción con el Santo Crisma y por las palabras del obispo, esa persona recibe el Espíritu Santo. La gracia que otorga el sacramento de la confirmación la tenéis ahí. ¿Quién puede confirmar? El obispo y el sacerdote que el obispo designe. Yo como párroco no puedo confirmar, a no ser que el obispo me diga, mira Paco, yo no puedo ir este año a las confirmaciones de tu pueblo, te doy permiso para que confirmes, ¿vale? Pero en principio el sacramento de la confirmación es un sacramento que normalmente lo otorga el obispo. Tercer sacramento de la iniciación cristiana, la Eucaristía. El sacramento en el que Cristo se hace presente por medio del pan y por medio del vino. En el sacramento de la Eucaristía, ¿cuándo tenemos la institución? El Jueves Santo, en la última cena. ¿Por qué es fuente y culmen de la vida cristiana? Porque Cristo se nos da. Cristo, se lo decía este fin de semana yo a mis niños de comunión. Cristo se hace comida para que ese alimento nos transforme en él. Nos transformamos en aquello que comemos. ¿Eh? Cristo nos otorga la comunión y nos otorga la unidad de la iglesia y nos otorga su vida divina haciéndose pan.
para que nosotros lo comamos, ¿vale? O transformando, más que haciéndose pan, transformando el pan en su cuerpo. ¿Mm? ¿Qué nombre recibes la Eucaristía? Pues Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, fracción del pan, celebración eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, en fin, recibe muchísimos nombres. Cuando celebramos la Eucaristía, especialmente el domingo, lo que estamos haciendo es cumplir el mandato del Señor que le da a su iglesia. Es decir, cuando el cura termina de elevar el vino, dice, haced esto en conmemoración mía. ¿Eh? Lo que estamos haciendo es cumplir ese mandato del Señor de celebrar su muerte, su pasión y su resurrección y hacerla presente cada vez que hacemos memoria de ese momento. ¿Eh? Como bien sabéis, la misa tiene dos partes. La liturgia de la palabra, en la que se escucha la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, en la que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? Solo el sacerdote. ¿Eh? El diácono no es ministro de la Eucaristía, el fiel no es ministro de la Eucaristía, sino que cada uno participa en la Eucaristía de diversos modos. Pero solo el sacerdote puede consagrar. Solo el sacerdote puede convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Los elementos, pan ácimo y vino. No puede ser ni pizza ni Coca-Cola, sino que tiene que ser pan y vino, que es lo que utilizó Jesús en la última cena. Y lo del memorial es importante, porque no recordamos el misterio de Cristo, muerto y resucitado, sino que lo que hacemos es actualizar el sacrificio de Cristo aquí y ahora para mí y para la comunidad eclesial. ¿Eh? Cristo actúa como sacerdote, como víctima y como altar. ¿Mm? Y es un sacrificio incruento y cruento. Es decir, el sacrificio cruento es aquel que ofrece una víctima. El incruento es el que no ofrece víctima. Nosotros no ofrecemos una víctima porque no estamos matando ningún bicho para hacer un sacrificio. Sería un sacrificio incruento, pero es sacrificio cruento en el sentido de que Cristo se ofrece como víctima nuevamente por nuestra salvación. ¿Cuál es la presencia de Cristo en la Eucaristía? Verdadera, real y sustancial. En cada partícula, en cada oblea de las misas que está consagrada, está completamente Cristo de manera verdadera, de manera real y de manera sustancial. Está el Señor. ¿Eh? Y la transubstanciación, esa palabreja un poquito complicada, significa que el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Jesús y el vino deja de ser vino para convertirse en su sangre, aunque el pan siga sabiendo a pan y el vino siga sabiendo a vino. Pero ya no es pan, sino que es el cuerpo de Jesús y es la sangre de Jesús. Por eso se llama transustanciación, porque cambian la sustancia, el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Jesús, cambia su sustancia, pero los accidentes físicos permanecen. Si habéis estudiado un poquito de filosofía aristotélica, ¿eh? Sabréis distinguir un poquito con el tema de que os estoy explicando. No me quiero parar mucho en este tema porque es un poquito, sería para enrollarse mucho, pero con que os quedéis, con que el pan y el vino dejan de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Jesús, y eso es transustanciarse, ¿sí? Va de sobra. ¿Eh? Y por último, la permanencia. ¿Eh? Si el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús, significa que permanece ahí para siempre. Por eso nosotros tenemos sagrario y los protestantes no, porque los protestantes no creen que Jesús se transustancie. Por eso, cuando termina la misa protestante, ellos, el pan que sobra, el pan bendito, como lo llaman ellos,
¿eh? Se vuelve a ser pan y no tienen ningún lugar especial para guardarlo. Nosotros sí, cuando vais a una iglesia, os encontráis siempre un sagrario en las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros en los sagrarios guardamos el cuerpo de Jesús. ¿Vale? Bueno, los sacramentos de la iniciación cristiana son bautismo, confirmación, Eucaristía. Como nosotros somos imperfectos, pues existen dos sacramentos que son de curación. ¿Cuáles son los dos sacramentos de curación? El sacramento de la reconciliación y el sacramento de la penitencia, de la unción de enfermos. ¿Vale? El sacramento de la reconciliación, ¿para qué sirve? Para otorgar el perdón de los pecados. ¿eh? Dios conoce nuestra debilidad y como sabe que somos débiles, pues instituye unos sacramentos de curación que sirven para que el hombre restituya esa gracia que había perdido por medio del pecado. El sacramento de la reconciliación o el sacramento de la penitencia lo instituye Jesús cuando dice, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Qué es importante de cara al sacramento de la penitencia? Primero, la contrición, es decir, yo no puedo ir al sacramento de la penitencia como el que va a un supermercado y dice, bueno, le voy a pedir perdón al Señor y se acabó, sino que realmente primero tengo que hacer un examen de conciencia y que me duela el mal que he hecho. Eso es la contrición del corazón. Y una vez que yo he partido de ahí, a partir de ahí, pues yo confieso al sacerdote los pecados que he cometido. ¿Por qué se llama de la penitencia? Porque el sacerdote, una vez que el penitente confiesa los pecados y se le da la absolución, le pone una penitencia, que puede ser una oración, que puede ser entregar una limosna o que puede ser hacer algún tipo de ayuno. ¿Vale? Los elementos esenciales del sacramento de la penitencia, ¿cuáles son? El reconocimiento por parte del penitente del pecado y en la absolución del sacerdote. El momento en el que el cura dice, yo te absolvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué es importante también de cara al sacramento de la penitencia? Pues hay que confesar todos los pecados, especialmente los graves. No puede ser que uno diga, bueno, pues yo me confieso de que he dicho palabrotas, de que me he peleado con mi hermana, de que he desobedecido a mis padres, pero me guardo en la recámara un pecado grave que realmente he hecho. Por ejemplo, le he robado a mi padre 1.000.000 de euros, por decir una cosa. ¿Vale? Ojalá tuviera mi padre 1.000.000 de euros. ¿eh? Pero digo las cosas básicas y me guardo lo grave. No, no. En la confesión hay que confesar todo, sabiendo que el que confiesa, el sacerdote, pues no va a desvelar nunca el pecado que ha cometido esa persona. ¿Mm? Los ministros del sacramento de la penitencia, ¿quiénes son? El obispo y los sacerdotes. ¿eh? Y hay una serie de pecados que están reservados a la Santa Sede. ¿eh? Hay pecados que yo no puedo perdonar. Y esos pecados tengo que pedir permiso al obispo o a la Santa Sede para que me dé autorización para que puedan ser perdonados. Por ejemplo, el pecado del aborto, el pecado de la eutanasia. Si alguien aborta o alguien comete eutanasia, esos pecados se llaman pecados reservados. Y antiguamente yo como cura tenía que pedir permiso al obispo para poder darle a esas personas la absolución. Con el Papa Francisco eso cambió. Y ahora, hoy en día, cualquier cura puede confesar esos pecados, porque el Papa nos dio esa gracia. ¿eh? No es que esos pecados sean imperdonables, ¿eh? sino que por la gravedad de esos pecados, esas personas quedaban excomulgadas de la iglesia. Entonces, los únicos autorizados para devolver a esas personas a la comunión eran el Papa o los obispos.
Por eso había que pedirle permiso al Papa o a los obispos para darle la absolución a esas personas. ¿Vale? Dice ahí, el confesor está obligado a guardar el secreto de confesión. Yo como cura no puedo confesar los pecados que me ha dicho Juana, que me ha dicho María Ángel o que me ha dicho Paula. ¿No? Sino que incluso si me dicen, te mato si tú no me dices lo que ha hecho Paola, pues mátame, porque prefiero que, ¿sabes? Entonces, eh, el cura está obligado a guardar siempre el sigilo sacramental. ¿Cuáles son las gracias del sacramento? Pues también lo leéis ahí en el tochaco ese. Y tenemos también el siguiente sacramento de curación, que es el de la unción de enfermos. Eh, el de la unción de enfermos es el sacramento que sirve al enfermo para otorgarle la gracia para dos cosas, o bien para bien morir, o bien para enfrentarse con la gracia de Dios a la enfermedad o incluso recibir la salud en medio de esa enfermedad. ¿Eh? Yo recuerdo a un hombre en Calaña que le di 7 veces la unción y cada vez que le daba la unción de los enfermos el hombre se ponía, se curaba. La familia ya la séptima vez ya los pobres dijeron, bueno, pues ya está la última. Pero era curioso porque cuando uno ve a un cura que le va a dar la unción de enfermo, se echa a temblar, porque dice, uy, me voy a morir. Pero sí es verdad que es el sacramento de la extrema unción para para aquellas personas que están ya en sus últimos momentos, pero es el sacramento que Cristo instituye para que Dios otorgue la gracia en medio de la enfermedad. ¿Eh? Entonces es un sacramento que es importante. ¿Quién puede otorgar este sacramento? Solo los sacerdotes. Y es la unción de las manos y de los pies por medio de una oración. A través de esa unción y a través de esas palabras se recibe el sacramento de la unción. La gracia que otorga el sacramento, pues también la tenéis ahí. Pues la leéis con tranquilidad en casa y se acabó. Y terminamos ya con los dos últimos sacramentos, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, que son los dos estados a los cuales se le están llamados los cristianos, o bien a servir por medio del matrimonio, o bien a servir por medio del orden sacerdotal. ¿Eh? El sacramento del orden consiste en continuar la misión de Cristo por medio de la Iglesia hasta el final de los tiempos. Ese sacramento del orden tiene 3 grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. ¿Eh? El episcopado es la plenitud del sacramento del orden, el presbiterado es los sacerdotes normales y corrientes que participamos y somos ayudantes de los obispos, y el diaconado. ¿Qué puede hacer un diácono? Ahora lo vamos a ver. ¿O qué puede hacer un obispo o un sacerdote? Eso lo vamos a ver ahora también. El episcopado es la plenitud del sacramento del orden, son sucesores de los apóstoles y su misión, como vimos la otra vez, es enseñar, santificar y gobernar. ¿Cuál es la misión de los presbíteros o los sacerdotes? El sacramento imprime carácter, actuamos como Cristo cabeza, somos cooperadores de los obispos y predicamos el Evangelio y anunciamos a Cristo por medio de los sacramentos. ¿Y el diaconado? ¿Cuál es la función del diácono? Servir al altar, ser ministros de la palabra y la caridad. ¿Un diácono puede celebrar la misa o puede perdonar los pecados? No. ¿Un diácono puede celebrar el bautismo? Sí. ¿Puede celebrar un entierro? También. ¿Mm? Entonces, cada uno de los distintos órdenes puede celebrar cosas que el otro no. ¿Cómo se realiza el sacramento? Por medio de la imposición de manos y una oración consecratoria. ¿Quién puede ordenar sacerdote o ordenar diácono? Solo el obispo. Ningún cura puede ordenar a otro cura. ¿Quién puede ser ordenado? Solo los hombres. Las mujeres no. Aquí entramos dentro de la discusión. Bueno, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes y los hombres sí? Pues aquí la respuesta es que Cristo ordenó hombres, no mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras testigos de la resurrección? ¿Los hombres? No, las mujeres. Cristo en su vida actuó muchas veces en contra de la mentalidad de la época y haciendo cosas por las mujeres, sí. ¿Podía haber ordenado mujeres? Sí. ¿Lo hizo? No.
Entonces, en ese sentido, por eso la Iglesia solo ordena hombres, ¿vale? De una manera muy simplificada. ¿Por qué? Porque Jesús solo escogió hombres como apóstoles. ¿Podía haber escogido a mujeres? Sí. ¿Lo hizo? No. Entonces, en ese sentido, el orden solo lo puede recibir los hombres. El celibato, siempre para el obispo. En la Iglesia latina, los sacerdotes todos estamos llamados a guardar el celibato. En la Iglesia oriental, no. En la Iglesia oriental, los sacerdotes se pueden casar, ¿eh? Pero tienen que casarse antes de ser ordenados. Una vez que ya están ordenados, si su mujer falleciera, pues no pueden volverse a casar, ¿vale? Y por último, el sacramento del matrimonio, que Dios instituye para que el hombre y la mujer vivan en íntima comunión y que de ese amor surja Paco, la vida, sean fecundos. Dime, Juana. me tengo que ir, ¿vale? No puedo apurar ya ni un segundo más. Vale, venga, me alegro de verte. Y adiós, gracias. Hasta luego. El matrimonio tiene dos finalidades. El bien de los esposos, es decir, que los esposos se quieran y que manifiesten su amor, y que sea procreativo. Además, es indisoluble, ¿eh? En el sacramento del matrimonio, el ministro del sacramento no es el sacerdote, sino que son los esposos, ¿eh? El sacerdote es testigo del sacramento que están realizando los esposos, ¿vale? Dice aquí, la celebración es pública, el sacerdote es testigo cualificado y el sacramento se realiza por medio del consentimiento. Fulanito, yo te recibo a ti como esposa, menganita, yo te recibo a ti como esposo, ¿eh? Dice aquí, es indispensable y es insustituible. La gracia que otorga el sacramento del matrimonio, pues, ayudar a los esposos a que vivan su matrimonio en santidad y sean reflejo del amor de Cristo a la iglesia en medio del mundo. ¿Cuáles son los pecados contra el matrimonio? El adulterio, la poligamia, el divorcio, el cerrarse a la fecundidad, ¿eh? Se admite la separación física del matrimonio cuando no hay más remedio, pero hay que recordar que el matrimonio es indisoluble, ¿eh? Solo la Iglesia puede certificar la nulidad. Es decir, no que diga yo rompo este matrimonio. La Iglesia no tiene ese poder. La Iglesia puede decir con la nulidad, este matrimonio nunca existió, ¿eh? Pero no puede decir rompo el matrimonio, ¿eh? Son dos cosas distintas, ¿eh? El matrimonio es para siempre. Y la Iglesia lo único que puede certificar es si existió o no existió ese matrimonio. Por ejemplo, imaginaos una niña que se casa porque los padres la están obligando a casarse, ¿eh? Y ahora, al cabo de los años, pues pide la nulidad. Esa niña o esa persona recibiría la nulidad de su matrimonio. ¿Por qué? Porque fue no libre a recibir ese sacramento. Y como no fue libre, pues ese sacramento es nulo, no existió. Ahora, se presenta una parejita que se quiere mucho, que tienen niños, no sé qué, no sé cuánto, para decir que todas, y quieren separarse. Se pueden separar, pero no se puede anular ese matrimonio o no se puede destruir ese matrimonio. ¿Por qué? Porque realmente se casaron conscientes de lo que hacían y se casaron queriéndose. Entonces ahí no hay motivos de nulidad. Luego no se puede separar, no se puede romper un sacramento porque ellos quieran. Que después hay que tratar a esas personas con cariño, con cercanía, eh, hay que tratarlos, acogerlos, atenderlos, y la iglesia no puede rechazar a nadie. Como decía el Papa, en la iglesia cabemos todos, ¿eh? Pero es cierto que se ha roto un sacramento y que la manera de acoger a esas personas, pues hay que hacerlo con tacto, recordándoles la situación en la que se encuentran y viendo qué caminos se pueden tomar para que se solucione esa situación en la que están, ¿vale?
Pero el sacramento, y termino, es para el amor de los esposos, para que ese amor esté abierto a la vida, y ese amor es irrompible. No lo puede romper nadie, ni la iglesia. ¿No? La iglesia solo puede declarar la nulidad, pero no puede romper nunca un matrimonio. ¿Vale? ¿Alguna duda de toda esta paragrafada que hemos soltado sobre liturgia, sobre celebración y sobre sacramentos? No. Soy gente muy inteligente. Bueno, pues entonces ya está. Si no hay ninguna duda y no tenéis ninguna pregunta ni nada más, os dejo ya que descanséis, que os relajéis y que os dediquéis a trabajar este bloque para que yo lo pueda evaluar y poneros buena nota. ¿Vale? Venga. Adiós, Venga, gracias. muchas Venga, gracias. Hasta la pues semana nos que vemos si viene. Dios quiere. Adiós. Venga, Hasta hasta luego. luego.